Buenas hermanas y hermanos, bienvenido a Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Espero que cuando estés escuchando este mensaje te hayas mantenido fuerte en el Señor y en la presencia del Señor como siempre corriendo esta carrera fuerte en su presencia. El mensaje de hoy es: no endulces la palabra de Dios. Ese es el mensaje del palpitar del Señor. Una palabra pequeñita pero impactante. No endulces la palabra de Dios para hacer que otros se sientan cómodos en su pecado. Necesitas abrir tu boca y decir la palabra que Dios te ha dado en el secreto. Tienes que quitarte el miedo a qué dirán, el miedo a qué sentirán. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, momentos preocupantes, ¿verdad? Cuando miramos todas las situaciones del mundo alrededor de nosotros con todo lo que está pasando, y a veces lo menos que queremos oír a veces es una palabra, como decía en el libro de Jeremías, una palabra gloom and doom, que le llaman en inglés, como una palabra oscura o una palabra, tú sabes, como cuando la nube está así medio oscurita, una palabra que no tenga sabor, por decir, en esos momentos. Pero a veces son palabras difíciles y duras que a veces que Dios nos manda a decir al pueblo. ¿Por qué? Porque es necesario. Podemos ver en la Biblia, muchos de los profetas sufrían, tenían un palpitar y un sufrimiento por las almas, y a veces no querían ser usados en momentos en decir ciertas palabras que el Señor les mandaba a su corazón, pero tenían que poner sus sentimientos al lado, tenían que ser valientes a dar esa palabra, no importa las consecuencias que iban a venir tal vez a traer a ellos. Y una de las consecuencias tal vez que podemos ver es que tal vez la gente no quiera escuchar nuestro mensaje, que la gente se vaya de nuestros canales, que la gente nos desprecie, que la gente deje comentarios feos, verán la cajita de mensajes. Esas son una de las cosas que podemos ver, tal vez que en aquel momento no había social media, o tal vez no eran atacados de esa forma, eran atacados en diferente manera, pero es la manera que a veces la gente nos ataca hoy en día cuando damos una palabra de Dios, porque la gente quiere las palabras dulces, las palabras encarameladas. Esas palabras son de mentira, porque en la Biblia la mayoría de las palabras son de advertencia al pueblo de Dios. Ese es el amor de Dios tan grande, tan lleno de misericordia que nos tiene a nosotros, que siempre está como decir, advirtiéndonos de peligro, advirtiéndonos. ¿Para qué? Para que cuidemos nuestra salvación. Esos son los verdaderos mensajes del Señor. El mensaje de hoy es: no endulces la palabra de Dios para que otros se sientan cómodos en su pecado. Sé audaz y valiente cuando el Señor te diga que hables, porque eres la portavoz del Señor. Tú no eres la portavoz de nadie, solo eres la portavoz de Dios, dando el mensaje que Él está dando para este momento a las naciones, para tu familia, para gente en tu trabajo, donde Él quiera que dé una palabra. Tú eres la portavoz de Él. Mantente en la presencia de Él con celo. No pierdas el celo y la pasión por Dios. No hagas que nada ni nadie te haga apagar el celo y la pasión por Dios. Acuérdate que en los caminos que caminaba Jesucristo, el propio Jesucristo, el Jesucristo que murió en la cruz para que nosotros podamos tener ese puente a la salvación ahora con nuestro Padre, el propio Jesucristo, cuántas veces fue martillado, cuántas veces fue acusado, cuántas veces fue rechazado por el mensaje que cargaba en su boca. A todo lugar que iba, su propia presencia, que era la manera que él vivía en santidad, va a ser a veces la vida que tú vives en santidad, va a ofender a gente, va a hacer que los demonios en esas personas se sacudan. ¿Cómo se van a sacudir? Vinieron en contra tuyo, porque no pueden ver ni aguantar esa luz brillante que viene de ti, que es la presencia del Espíritu Santo. Tienes que aprender a ser apasionado por el Señor y no dejar que nadie apague esa pasión y ese celo que tú sientes, esa reverencia que tú sientes por el Señor. Que la gente te va a odiar, que la gente va a hablar de ti, que la gente te va a menospreciar. Los fariseos se lo hicieron a Jesucristo, y por la razón por qué se lo hicieron a Jesucristo, por la palabra que cargaban. Era una palabra que cuando Jesucristo soltaba esa palabra, como decir, quebrantaba los corazones en una manera de arrepentimiento, porque confrontaba lo feo del carácter de esos fariseos. Eso era lo que nos enojaba a los fariseos, la palabra, porque cada cosa que ellos trataban de hacer para hacer que Jesucristo cayera, como decir, en una trampa a través de la propia palabra de Él, que trataban, ¿sabes?, de ponerle trampas y preguntándole una cosa, y por qué esto y por qué no el otro. Ellos mismos se enojaban más. ¿Por qué? Porque entonces más la palabra confrontaba
sus corazones feos, sus corazones oscuros y sus intenciones. Y así mismo, cuando el Señor te da una palabra para decir en la media, en social media, o en cualquier lugar, muchas de estas palabras que está confrontando el corazón de las personas a escondido, aunque ellos creen que lo pueden esconder en los sentimientos, pueden esconder las malas acciones de sus corazones. Cuando oyen una palabra que Dios te da para ti, para que tú digas, ese corazón está siendo confrontado con la propia palabra de Jesucristo. ¿Y quiénes son los primeros que se van a levantar contra ti? Los fariseos. No importa, no dejes que el mundo apague tu fuego y te vuelvas tú mismo tibio en tratando de complacer a la gente. No dejes que te vuelvas tibio igual que la misma gente que Dios quiere que tú toques. El evangelio necesita ser oído. Almas están en juego y Dios le place usar tu voz. Y muchas veces no vas a ser aprobado por la gente, porque la gente ya tiene una idea que tal vez la persona que viene de Dios se necesita mirar con un saco, con un vestido, y no es necesariamente. Podemos ver mucha gente en la Biblia, podemos ver a David, la manera que Dios lo escogió, que hasta como dijimos ayer, que Samuel, él se equivocó, ¿verdad? En cuál era el rey, el cual Dios ya había escogido para ser rey. So, camina este evangelio, camina tu caminar con el Señor y la relación que tienes con el Señor confiado en Él. Te quiero leer un pequeño versículo bíblico. Y cuando sientas miedo de decir la palabra del Señor, de hablar lo que el Señor te ha dicho que hables en el secreto, ármate de fuerza. Pide ayuda al Espíritu Santo. Como dice en Efesios 6:19 al 20, dice, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pide la ayuda al Espíritu Santo, no tengas temor, porque eres la voz en estos tiempos que Dios le place usar para que tú des y salve vidas y traigas mucha gente al Evangelio. Esta es la palabra de hoy. Piensa bien. Piensa bien las cosas que Dios te revela en el secreto, sea una palabra audible que hayas escuchado de Él, sea una impresión que te haya puesto, que viene de Él también, del pensamiento de Él, sea un sueño o visión que te haya dado, sea propiamente la palabra de Dios que hayas leído, cualquier tipo de manera que Dios use para revelar esa palabra, para que tú des, ármate de fuerza. Sea audaz y valiente. En este evangelio no se puede ser cobarde con las cosas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en realidad, vamos a venir a tiempos que se están acercando mucho, cómo esta humanidad de verdad nos van a apiedrar y la manera que nos están apiedrando a veces son con las palabras, son la manera que nos tratan, pero así mismo se lo hicieron a Jesucristo. Y la manera que nosotros podemos leer en el Evangelio, en la palabra de Dios, es Jesucristo preparándonos para lo que venía, dejándonos saber, te he escogido a ti, pero también necesitas llevar mi cruz. Llevar la cruz de Jesucristo no es una cosa muy fácil, como la gente lo piensa. Llevar este Evangelio, ser el representante del reino de Dios como cristiano, ¿verdad? Sin compromiso ni nada, es llevar esa cruz diaria, esa cruz que nos odian, esa cruz que nos rechazan, esa cruz que nos acusan, esa cruz que chismosean de nosotros. Es lo mismo, como te digo yo, que le hicieron a Jesucristo. Camina con tu cabeza en alto, sabiendo que Dios te ha escogido para que seas representante para las naciones, para que seas representante en tu pueblo, para que seas representante en tu trabajo, para que seas representante en tu propia familia. Equípate de la palabra del Señor, aprende más la palabra del Señor, para cuando la gente viene a confrontarte, tú puedas lanzar esa palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada que traspasa, va a traspasar hasta el corazón más duro, y eso es lo que a la gente le molesta, eso es lo que a la gente le incomoda, que cuando uno a veces da la palabra, está confrontando, y como dice, atravesando el corazón de ellos, las emociones, en realidad lo que sienten, aun aunque lo esconden tal vez con
Sí, hermanita, sí, hermanito, bendiciones. Mentira, a veces sus palabras no están de acuerdo a lo que en realidad sienten. Y por eso Dios hace que a veces la palabra que tú des o la palabra que yo dé, de repente ellos la oigan. Y es Dios confrontando el corazón de esa persona a través de la palabra que fue, a través de la palabra que fue soltada. Y nosotros solo somos la portavoz. La palabra en realidad viene de Él. Por eso te animo a que sigas hablando la verdad, a que no te dejes esconder, no te dejes callar. ¿Por qué? Por las opiniones de hombres, porque vas a tener que darle cuenta a un Dios. Como el libro de Ezequiel, que ya lo hablamos, en el libro de Ezequiel, si Dios te dice que digas una palabra y no la das y esa persona muere en su pecado, la sangre de esa persona corre por tus cuentas. Te quiero mucho como tu hermana en Cristo. Sigue fuerte, sigue en la presencia de Dios y que nada ni nadie te detenga. Te quiero mucho. Bye bye.